creo que esa disonancia cognitiva de siempre un poco ver que podía ser más por los otros, más allá de invertir su dinero de forma rentable, llegó un momento que esa disonancia fue tal que dije, tengo que dejar esto. Llegué al punto que quería llegar en mi carrera de inversión, de inversor en real estate, y lo dejé y empecé a buscar qué hacer. Tardé un par de años y eventualmente di con esta idea. Y bueno, a mí me había importado mucho los animales de toda la vida y se sintió un poco como un atraco. Era como 500 billones de animales, nadie está haciendo nada y tú tienes la oportunidad de hacerlo. Y era como... No tuve a dónde escapar. Claro. Hola, soy Nicolas Demeye, coach de founders y sus equipos, y te doy la bienvenida a Innovadores Sin Filtro, el podcast para founders, CEOs y sus equipos que están construyendo organizaciones que transforman América Latina. Aquí encontrarán historias reales y sin filtros de quienes construyen desde la trinchera, cómo lograron el éxito y también todo lo que nunca se cuenta. La soledad del liderazgo, sus decisiones difíciles, sus dudas, sus fracasos y aprendizajes clave. También compartimos herramientas de expertos para que no solo sobrevivas, sino que evoluciones y escales tu organización sin perder tu esencia. Hola Andrés, bienvenido a Innovadores Sin Filtro. Hola Nico, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Todo bien. Y antes de introducirte, quiero un poco contar cómo nos conocimos, que tenemos una muy buena amiga en común y desde hace meses me dice, tienes que entrevistar a Andrés. Y nos conocimos en una fiesta de niños hace poquito y hablamos y ya entendí por qué. Y entonces ya te voy a presentar porque quizás la audiencia no te conoce y para que te conozcan un poquito mejor. Entonces, vamos con todo. Entonces, tú, Andrés, eres un caso bastante fascinante de alguien que literalmente sacrificó una carrera de élite en finanzas. Has trabajado en Morgan Stanley en fusiones y adquisiciones y en capital privado inmobiliario en Europa. Y al final tú querías dedicarte a algo que la mayoría de la gente nunca consideraría como prioridad. El bienestar de los camarones de granja. Sí, lo voy a repetir. El bienestar de los camarones de granja. Y lo que me parece increíble es que descubriste que más de 440,000 millones de camarones se crían cada año, superando 5 veces el número a todos los animales terrestres criados para consumo. Eso es prácticamente invisible para la mayoría de la gente, y tú lo viste. En 2021 cofundaste el Shrimp Welfare Project y desde entonces has logrado que 4,000 millones de camarones vivan en mejores condiciones a través de acuerdos con grandes retailers como Texco, Sainsbury o M&S. No lo hiciste peleándote con la industria, sino trabajando estratégicamente con ella. Hoy eres el presidente de la junta de Shrimp Welfare Project y trabajas también como consultor filantrópico para Open Philanthropy. Pero lo que realmente quiero explorar hoy es tu viaje personal. Cómo pasaste de un trabajo bien pagado a un propósito que duele financieramente. Cómo manejas ese balance entre ambición profesional y vida familiar. Y qué aprendiste en el camino sobre liderazgo, delegación y autoexigencia. Andrés, muy bienvenido. Nico, mil gracias. Te voy a pedir que de ahora en adelante presentes tú mi organización porque la presentaste mejor que yo. Bueno, si quieres lo grabamos después, ¿no? Y así te como mi voz. Pero está increíble, ¿no? La verdad es que a mí también, cuando nos conocimos, fue este tema que me llamó muchísimo la atención. Y al inicio, creo que como la mayoría de las personas, cuando me hablaste que tu trabajo era un poco mejor las condiciones de vida de los camarones de granja, dije, no puede ser, o sea, ¿por qué no? Y después me dijiste que es el animal que más consumimos en el mundo. Es el más consumimos y es uno de los que menos condiciones de bienestar tiene. ¿Es correcto? Es así. Matamos, como bien dijiste, producimos alrededor de 440,000 millones, digamos, 500 billones de camarones de granja, 500 billones en americano, 500,000 millones de camarones de granja para consumo humano, con unas condiciones que pueden ser definitivamente mejorables y dado los diferentes ciclos de vida de las diferentes especies que producimos, en cualquier momento, es decir, en este instante, más de la mitad, alrededor del 51% de todos los animales que viven en una situación de granja para consumo humano,
la mitad de todos, considerando vacas, cerdos, cabras, peces, todo, la mitad son camarones, que es alucinante. ¿Cómo te diste cuenta de esto? En realidad, antes de que nosotros lanzáramos la organización, hubieron un par de think tanks que se pusieron a pensar, consistentemente están pensando en formas de mejorar el mundo y de reducir el sufrimiento y mejorar el bienestar y demás, y tienen ideas muy, digamos, out of the box. Ujú. Y una de ellas, alguien se dio cuenta de este número y dijo, si es que estamos consistentemente intentando mejorar las condiciones de granja de las vacas, de los pollos, lo cual es normal y todo mundo solemos querer aspirar a comer huevo, no sé, del libre pastoreo y temas así, dijeron, no tiene ningún sentido que el animal que más se produce en el mundo para consumo humano no haya un solo estándar, una sola organización, un solo proyecto que esté intentando mejorar las condiciones de vida de esos animales. Y a ellos se les ocurrió, alguien debiera iniciar esto. Y mi co-founder y yo, a través de un programa de incubación que hicimos, decidimos que ese par de locos seríamos nosotros. Qué buen par de locos. Vamos a hacer un poquito de ir un poco más en el pasado, porque al final, como lo mencioné en la introducción, tú tenías una carrera muy exitosa en finanzas. O sea, que para muchos, mucha gente es, pues, un poco es el camino un poco de soñado, ¿no? O sea, estudiaste, tuviste una gran carrera y después te vas a Morgan Stanley en M&A, después estás como inversionista en capital privado y al final tú te vas. Cuéntanos de lo que pasó en tu cabeza en este momento que puede parecer algo muy loco. Y yo me identifico, hice un poco lo mismo que tú. No creo que tenía una carrera tan exitosa como tú en finanzas, pero cuéntanos un poco de esto y sobre todo lo que duele. Duele, o sea, ganas muchísimo dinero y te vuelves así a salvar la vida, a mejorar la vida de los camarones, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esto. Eh, Yo, como decías, empecé mi carrera en finanzas, recién graduado de la carrera de economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México, que es una universidad un poco de élite para la gente que estudia economía en México. Entré a trabajar a Morgan Stanley y tuve una carrera de unos cuantos años en México, trabajando en M&A, Capital Markets, etcétera. Como bien dices, después me fui a Londres para trabajar con Morgan Stanley. Después viajé al Medio Oriente para trabajar en un fondo de inversión soberano del estado de Qatar. Volví y llevaba la oficina para Iberia de un fondo inglés de inversión de capital privado en real estate en toda Europa. Y ahí invertimos 1 billón de euros, 1.000 millones de euros de equity, es decir, de fondos propios en real estate en España y Portugal. Fue un poco un crecimiento muy, muy rápido, especialmente esos últimos años. Pero había algo que faltaba y tuve siempre en casa un espejo que me enseñaba un poco qué era eso, que es mi esposa es trabajadora social por profesión, enfocada en siempre gente que más lo necesita, trabajando con mujeres que habían estado en el sistema penitenciario en Inglaterra. Por eso nos fuimos a vivir a Inglaterra, ayudarlas a reinsertarse a la sociedad y eventualmente trabajaba con refugiados. Y yo de pronto llegaba del trabajo y decía, tuve un día muy difícil. Hubieron politics en la oficina y me decía mi esposa, sí, yo también tuve un día muy difícil. Encontraron a 100 migrantes y los regresaron a su país donde eran perseguidos políticamente. Y había momentos que decía, wow, perspectiva. Y creo que esa disonancia cognitiva de siempre un poco ver que podía ser más por los otros, más allá de invertir su dinero de forma rentable,
llegó un momento que esa disonancia fue tal que dije, tengo que dejar esto. Llegué al punto que quería llegar en mi carrera de inversión, de inversor en real estate, y, y lo dejé y empecé a buscar qué hacer. Tardé un par de años y eventualmente di con esta idea. Y, y bueno, a mí me había importado mucho los animales de toda la vida, Ujú. y se sintió un poco como un atraco. Era como, bueno, medio trillón de animales, nadie está haciendo nada y tú tienes la oportunidad de hacerlo. Y Claro, era como, no tuve a dónde escapar. claro. A Así ver, se y antes de sentía. pasar a esto, tú dices, no, tú tenías una preocupación por los animales siempre. Yo sé, como dato interesante, curioso, no, no curioso, pero interesante de ti, tú eres vegano. Vegano, entonces no comes nada de que sale de los animales, ni animales, ni Correcto. lo que sale de los animales. Entonces también es un punto interesante para entender un poco tu camino. Así Y es. quizás la pregunta es esta, ¿cuándo y por qué te volviste vegano? Eh, Esa es una historia un poco extraña, pero em, Estamos en buen yo, lugar aquí para esto. perfecto. Open kimono, dices, ¿no? Yo comía carne, y, bueno, toda clase de proteína animal. Crecí en una familia, crecí muy cerca de toros de lidia y eh, esos temas. O sea, yo no crecí en un hogar donde necesariamente este tema de la preocupación por los animales fuera algo con lo que crecí. Y mi esposa sí, un poco, ella siempre fue vegetariana. Luego tenía momentos donde era y donde no era. Y cuando ella se convirtió, cuando trabajó en una de las organizaciones que trabajaba para ayudar a las mujeres en prisión en Inglaterra, prácticamente todos sus colegas, por alguna razón extraña, eran vegetarianos, y decidió que ella lo iba a intentar. Y cuando lo intentó, a mí me parecía que no era para mí. Incluso ese último verano fuimos a Argentina y comí la comida tradicional argentina durante todo el verano. Eh, que para los que no lo saben es carne. Y al volver a Londres, que era donde vivíamos en ese momento, mi esposa viajó a no recuerdo dónde, y yo nunca he sido muy de entender el fútbol y apreciar el fútbol, y iba al gimnasio y no tenía mucho que ver, no tenía mucho que hacer, y veía la tele que tenían en el gimnasio y tenían fútbol todo el día y fútbol americano, y no me acababa de entrar en el tema, y de pronto yo cogía libros y entonces leía y leía y leía. Y el último libro que quedaba en casa que no había leído era un libro que se llamaba Skinny Bitch, que no se me antojaba leerlo para nada, pero era el único libro que quedaba de leer. Y lo cogí y estaba en el gimnasio y empezaba a leer, y de pronto era mucho sobre dieta y cómo estar saludable y demás, pero tenía un pasaje de una persona que hablaba de el sacrificio de los cerdos en los abattoirs, en los donde se sacrifican los cerdos para consumo humano. Y era una persona que estaba contando lo que él mismo hacía, y por algo me tocó, alguna fibra me tocó, que dije, era una imagen muy fea, y decidí, no quiero ser parte de lo que necesita de esto para darme lo que pongo en mi plato. Esto, por cierto, creo que es bien importante mencionarlo. Yo creo que es tangencial a intentar que los animales en producción para consumo humano tengan una buena vida. Creo que hay un error que ha cometido el movimiento de bienestar animal, que es exigir a la gente ser vegana como un test de puridad para que se puedan considerar gente que le interesan los animales. Y la realidad es que yo creo que este ha sido un error filosófico, o sea, real, porque a la gente le importan los animales a pesar de que coma carne. Yo creo que no son dos cosas absolutamente opuestas, pero además es estratégicamente un error, porque
a todo mundo le importan los animales y demandar ese nivel de sacrificio para poder considerar a alguien una persona que le importan los animales, estratégicamente hace que pierdas un montón de aliados. Y esa fue parte de la decisión por lo cual nosotros cuando diseñábamos la estrategia de nuestra organización, dijimos, esto no se trata de que la gente deje de comer camarones. Esto se trata de que los camarones que come la gente hayan tenido una vida y una muerte tan digna como prácticamente se les pueda dar, práctica y económicamente se les pueda dar, sin necesidad de demandar de la gente ese nivel de sacrificio, de decir, nunca más puedes volver a comer camarones, porque eso me parece que no hubiera tenido nada de traction, de empuje. Entonces, creo que mi dieta vegana es un tema, pero el hecho de que todos nos importa, oye, la vaca que comí en mi steak, que haya tenido una buena vida, prácticamente nadie que yo conozco dice, no, prefiero que haya tenido una vida terrible, ¿no? Eso es una locura. Y ese es el sentimiento que yo creo que del cual tenemos que tirar quienes queremos mejorar las vidas de los animales de granja, para que todos, con ese sentido común, vayamos mejorando el estándar de la vida de los animales que terminan en nuestro plato. ¿Y pasó esto cuando habías salido de tu carrera de finanzas o No, estás en la transición? no, es buena pregunta. Estaba, o sea, a la mitad de mi carrera de finanzas. Entonces era siempre un poco, además, extraño el tener estas grandes comidas de negocios y de pronto yo pedir una ensalada. Todo el mundo se me quedaba viendo así como, oye, ¿y si vamos al steakhouse? Pues no, creo que yo prefiero ir a este otro sitio. Y siempre, sobre todo al principio, era un poco incómodo y luego la gente lo incorporó en su modelo mental de mí. Decían, bueno, el raro de Andrés que tiene esos requisitos para su comida, pero no, fue justo a la mitad. Ajá. Lo que me decías antes es que habías alcanzado un poco tus objetivos como en el sector de capital privado y por eso decidiste salir. Una de las razones fue que decidiste salir. No, o sea, ¿cuántos años? Me imagino, eras muy joven. O sea, para alguien que puede decir, yo alcancé todos mis objetivos en este sector, ¿no? ¿Cómo, a ver, nos puedes contar un poco de cómo fue esto, ¿no? ¿Cómo ya sabías, o sea, desde que entraste ya te decías, yo quiero generar tanto, o sea, no sé cuáles eran tus criterios, pero si nos puedes comentar esto, ¿no? ¿Ya sabías a dónde querías llegar o fue durante el camino que decidiste, pues, no, ya estoy bien, entonces ya no quiero más? ¿Cómo fue esta parte? Porque es muy difícil para la gente que tiene estas grandes caras, decir, ya estoy bien, ya no quiero más, es suficiente, que es suficiente, es lo más difícil para muchos. ¿Cómo pasó esto para ti? Qué buena pregunta. Creo que tiene dos partes la respuesta a eso. Una es la parte económica, que creo que afortunadamente tanto mi esposa como yo en ese momento no teníamos hijos. Nunca hemos tenido un costo de vida demasiado elevado. Y siempre vi el trabajo, o vimos ese trabajo por lo menos, como un vehículo para llegar a un estilo de vida que nos gustara. Y siempre la idea fue, el día que lleguemos a ese estilo de vida y poder mantenerlo sin preocupación, ese es el momento donde ya podría salir. No necesariamente el momento en el que tendría que salir, pero donde podría salir. Y no me refiero para irme a tomar una caipiriña, sino para cambiar a un sector que me llenara un poco más. Creo que siempre tuve, en esa disonancia cognitiva que te comentaba, siempre me costó un poco de trabajo igual conectar con la comunidad de la cual estaba rodeado en ese sector. Entonces, no era necesariamente que yo me sentía arropado en la comunidad de inversores de real estate. Entonces, siempre fue un vehículo para lograr un estilo de vida que queríamos. Y un poco llegamos a ese número, digamos, mágico que nos iba a permitir tener ese estilo de vida.
Y por otro lado, creo que también fue una especie de plató de aprendizaje. A mí siempre me ha gustado mucho aprender y los primeros años cuando entré a banca de inversión era una curva súper vertical. Todo era absolutamente nuevo. Después un poco sentía como que llegaba a una especie de plató y después cambié a fondos de inversión. Y de nuevo, y después, no sé, de nuevo sentía que estaba llegando a un punto donde estaba en mi zona de confort y mi zona de confort no me gusta. Y entonces nos fuimos al Medio Oriente. Y así iba pasando y de pronto en mi último rol estuve 6-7 años, estuve liderando un equipo de 5 personas basados en Madrid, invirtiendo en Madrid, en España y en Portugal. Como te decía, invertimos 1.000 millones de euros de fondos propios en diferentes tipos de activos, en centros comerciales, en oficinas, en comprar compañías inmobiliarias, en comprar edificios históricos de oficinas y convertirlos a apartamentos. Y llegó un momento en el que, de nuevo, sentía que llevaba al plató o que llegaba a esa zona un poco flat de mi curva de aprendizaje. Y eso se juntó con sentir que estaba en un punto de vista, en una situación financiera en la que me podía dar el lujo de ahora volver a elevar esa curva de aprendizaje. Y la manera más interesante fue, tengo que dejar esto, ya tengo que... Bueno, hice una pequeña periodo de un vehículo de inversión inmobiliario porque pensé que lo que quería era simplemente ser entrepreneur. Salí, levanté un vehículo de inversión, lo invertimos bastante de manera muy redituable. Tuvimos una salida en el momento exacto, justo antes de COVID, donde el mercado inmobiliario sufrió y todas las piezas como que se juntaron. Me sentía que tenía una ambición de aprender de nuevo, que mi situación financiera estaba un poco resuelta y que nos podíamos dar ese lujo de ahora emplear mi tiempo para mejorar la situación de alguien más. En ese momento la idea no era necesariamente Camarones, era ahora quiero tener un impacto positivo en el mundo y de una manera muy abierta, como te imaginarás, para poder terminar lanzando una organización de Camarones. Claro. Entonces, para ti había varios factores. Uno es, y la palabra suficiente creo que es bastante correcta, ya tengo suficiente financieramente para tener el estilo de vida que quiero. Dos, no es suficiente lo que estoy aprendiendo, ya estoy en un plato, ¿no? Y tres, tampoco es suficiente el impacto que tengo, ya quiero tener más, ¿no? Entonces aquí, pero las dos son más a nivel mucho más personal, ¿no? Es como más interior, es un trabajo más, no voy a decir espiritual, pero un poquito más, ¿no? Y entonces tú tienes estos 2 años un poco de transición, ¿no? Tu fondo, y descubres el tema de los camarones. ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo fue el principio de lanzar esta organización? Porque además tú hablaste de esta curva exponencial cuando estabas en banco de inversión, en capital privado, pero tuviste una curva también exponencial en términos de impacto en los camarones, súper rápido, fue súper rápido el impacto que tuvieron. ¿Cómo lograron esto, no? Llegar a esto que poco el sueño de muchos emprendedores, ¿no? De repente empiezas algo y ¡pum! Se te va súper bien, ¿no? Muy rápidamente. ¿Cómo pasó esto para ti? Fue muy interesante porque cuando lanzamos la organización, mi cofundador y yo, teníamos una idea del problema, que decíamos, bueno, voy a dar un paso hacia atrás. Incluso el problema inicialmente nos pareció una locura, a los dos. Cuando recién leímos, toda esta organización, la organización surgió de un reporte, básicamente, que decía, alguien debiera de trabajar en este tema. Empezar una organización para trabajar en el problema de los camarones de granja. Y creo que a ambos, sin duda a mí, cuando leí la carátula de este proyecto que decía alguien tiene que mejorar las condiciones de vida de los camarones de granja, me pareció una locura. Pero como te decía, di la vuelta a la página y venían básicamente
dos cosas, Ok. o tres. Hay medio trillón de camarones de granja que se producen al año. Y entonces ya ese te habla de la potencial magnitud del problema. Hay 0 personas en el planeta dedicándose a ver si se puede hacer algo para este tema. Y entonces te habla de lo el white space que hay, ¿no? La oportunidad. No hay nadie, si consideras que este puede ser un problema importante, no hay nadie haciéndolo. Entonces tienes todo el campo de juego libre. Y la última es, existe una evidencia en aquel momento, por lo menos, ahora es mucho mayor, existe evidencia tentativa de que los camarones sienten dolor, sienten estrés, sienten no sé qué, y tienen, se siente como algo de ser un camarón, que es lo que dicen de como un poco la definición de sintiencia. Entonces, eso se sentía un poco como lo que le llaman en filosofía el Pascal mugging, que es como que te ponen una alternativa de la cual no puedes escapar. Es como, o haces esto o eres una persona horrible si no lo haces, ¿no? Entonces, un poco así nos sentimos los dos de, "Ah, tenemos que hacer esto". Bueno, ¿Cómo se eso llama? nos dio una Dice idea la de filosofía solo para... ¿Es? El Pascal Pascal... mugging. Pascal Mugging. Pascal mugging. Y es como, hay una alternativa con una consecuencia tan astronómicamente negativa Ajá. que estás dispuesto a hacer lo otro para evitarla. Ok. Un poco esa es la idea en filosofía y los dos nos sentimos un poco así, pero tuvimos una idea inicial de cómo teníamos que mejorar la vida de los camarones, que al no ser ninguno de los dos expertos en esto, como hemos hablado, yo venía de finanzas, mi cofundador venía del mundo de inteligencia artificial y machine learning, ninguno de los dos sabíamos nada de camarones, más allá de decir, podríamos trabajar en esto y mejorarlo. Tuvimos una idea de cómo mejorar la situación. Fuimos a hacer entrevistas al día 2 de lanzar la organización o al día 1 y nuestra idea que habíamos estado cocinando durante un mes, cuando la rebotamos con los 3 expertos que teníamos así alineados para las primeras conversaciones, los 3, de manera unánime, nos dijeron, esa es una tontería. Ok. Eh, Muy bien. y tenían razón. O sea, fue una de estas cosas como todas estas técnicas que hay para la gente que está lanzando una lean startup, de el mom test, de ir y checar cuál es el verdadero problema y claramente, y no casarte con una solución, ¿no? Entonces, es enamórate del problema y no de la solución. Nosotros teníamos una solución, la presentamos y todo el mundo nos dijo, es una idiotez. Entonces tuvimos que regresar al punto cero y replantearnos todo. Y así estuvimos dándole vueltas 6 meses a cómo era que íbamos a poder hacer tener un impacto en esta situación que queríamos cambiar. Mm, Y, y creo que fue eso, fue enamorarnos del problema y buscar 1000 soluciones. Hicimos varios pequeños, no sé cómo se diga en español, pero esta idea del minimum viable product, el ujú. MVP, de un pequeño test. Y entonces intentábamos primero convencer a los productores que era mejor producir a los camarones con una densidad menor, porque eso iba a permitir que crecieran más rápido y por tanto iban a ganar más plata. Y entonces destinamos una pequeña parte del presupuesto de la organización a ese pequeño piloto. Luego hacíamos un piloto de hacer unas partnerships con las empresas que certifican seafood. Y luego hacíamos un pequeño, y así, la verdad es que fue esta estrategia como de los venture capitals de spray and pray. Tratamos muchos temas diferentes. Hablamos con todos los expertos que nos pudieran decir algo y eventualmente encontramos esta idea, que es con la que hemos tenido más impacto, es los camarones tenían y tienen en su mayor proporción un método de sacrificio terrible, que es que los sacan del agua y los dejan prácticamente morir de asfixia y tardan muchos minutos, 30 minutos, dependiendo de la temperatura, pueden durar horas fuera del agua, asfixiándose, y a todo mundo nos da igual, porque no existen unos estándares de cómo debe de ser el sacrificio de un camarón, que suena una tontería, pero cuando haces el paralelo con otros animales de granja que producimos,
a todo el mundo le parecería una aberración que, por ejemplo, a una vaca dijeras, la puedes matar como sea, porque es para comer, la puedes matar a palos. Eso es ilegal. Tiene que tener un método específico que está aprobado en los reglamentos de agricultura de prácticamente cualquier país del mundo. Y eso no era el caso para el animal más producido de todo el planeta. Pero existe una tecnología que les da un pequeño electroshock. En cuanto salen del agua, les da un pequeño electroshock que los deja inconscientes y pueden ya después irse a hielo y morir por baja de temperatura, pero sin sentir absolutamente nada, que es exactamente lo mismo que se suele hacer con otros animales de granja, como las vacas. Se les da o un electroshock o alguna punción en un punto específico que sea inmediato y sin dolor. Y esa fue la tecnología que encontramos y vimos, ok, ¿cómo vamos a hacer que esta tecnología se adopte? Parece que puede reducir el sufrimiento en una escala astronómica si la industria lo utilizara. La tecnología existe, el problema está ahí. ¿Cómo hacemos que la industria empiece a usar estas máquinas? Porque era una inversión importante para solucionar un problema que nadie les estaba pidiendo que solucionaran. Ese era el gran tema, ¿no? O sea, la industria no tenía ningún incentivo a usar esta tecnología. Y entonces habían diferentes rutas. O hacer advocacy agresivo y campañas y demás, esa era una. Hacer presionar, no sé, a los consumidores para que lo demandaran. Y al final lo que decidimos entre mi socio y yo era un poco ver la foto completa, el sistema, cómo funciona, dónde están los puntos de presión, a qué stakeholder le importa qué, y eventualmente nos dimos cuenta a los grandes supermercados, principalmente en este momento en Europa, le importa mucho mejorar su huella de carbono y el bienestar animal en toda su cadena de su supply chain. Perdona que utilizo muchas palabras en suministro. Y la cuestión es que no están dispuestos a invertir esa plata. El consumidor no quiere pagar más, está suficientemente bajo presión por la inflación, etc. Y los productores, si no se lo está demandando su comprador, no tienen ningún incentivo a hacerlo. Entonces dijimos, creo que tenemos aquí una disyuntiva entre palo y zanahoria, ¿no? No sé cómo se diga muy bien. Y decidimos zanahoria. Vamos a subsidiar nosotros. Nosotros vamos a pagar el 100% del equipo, de la tecnología, y vamos a instalárselo gratis a los productores que lo puedan utilizar, siempre y cuando haya un compromiso del supermercado que va a priorizar la compra de ese volumen que se produjo en condiciones mejores versus otro. O sea, ceteris paribus, se va a priorizar este volumen. Y entonces nadie tenía que pagar nada y los supermercados podían garantizarle a su consumidor que tenían un estándar mejor que el vecino. Y eso le llama mucho la atención. Es un tema competitivo de decir, si yo soy el primero que se mueve, voy a poder ser el único que dice, tengo camarón producido en un nivel de bienestar animal mayor que todo el mercado. Y así fue, y fue un tema competitivo y encontramos la manera de utilizar esa dinámica de mercado en favor de la adopción de estas nuevas prácticas. Claro. Creo que algo importante que hay que resaltar es que al final es una ONG. Entonces, por eso tú dices regalamos esta tecnología. Entonces, quiere decir que a alguien más o algunos más les interesa también este tema. ¿Quién les está financiando esto? El fondeo de la ONG es 100% filantrópico. Es gente que no tiene ningún interés económico en que esto cambie. Su único interés es, tienen una visión del mundo en el que el bienestar, escrito con mayúscula, digamos, es importante en el mundo. Y entonces el bienestar puede ser de muchas maneras. Puede ser el bienestar de las personas, el bienestar
de nuestro medio ambiente, el bienestar de muchas cosas, y entre esos bienestares es el bienestar de todo aquel ser que pueda tener una experiencia, una situación experiencial. Es decir, si un ser puede sentir o éxtasis o sufrimiento, es mejor que sienta éxtasis. Y ese punto así como que suena muy inocuo, de decir, es importante reducir el sufrimiento o mejorar el bienestar, te lleva a estas conclusiones extrañas de pronto decir, pues si los animales pueden experimentar bienestar, si los camarones pueden experimentar bienestar y se están produciendo en cantidades astronómicas y se puede solucionar de una manera extremadamente barata, porque por cada dólar mi organización impacta la vida de 10,000 animales por cada dólar americano. No es como que estamos diciendo hay otras causas que no importan, sino esta causa debiera estar incluida dentro de un portafolio de muchas cosas que se hacen para mejorar el mundo, y en particular es una manera muy barata. Si lo piensas como retorno en inversión, si fueras un inversionista estarías buscando ¿dónde pongo mi dólar donde tenga mejor retorno de inversión? Si eres un filántropo, lo piensas idéntico, pero en términos de bienestar. Y mi organización es una muy buena manera de obtener un retorno a tu capital filantrópico. Claro. Por el Y número de esto animales que se no lo afectan. hemos hablado, pero porque hablas de esta parte que es un poco la fundamental de effective altruism, ¿no? El altruismo efectivo. ¿Puedes comentar rápidamente qué significa esto? Y también, porque sé que hay muchos debates sobre esto, ¿no? De, a ver, voy a escoger mi causa porque es lo que más me da de retorno sobre mi inversión, o sea, el retorno de impacto sobre mi inversión. Bastante debates, no sé si vamos a entrar en esto, pero si nos quieres comentar esto rápidamente, ¿qué es esto? El effective altruism. Sí, es un buen punto. Mi organización es parte de un, digamos, ecosistema que tiene de varias organizaciones que trabajan en mejorar el mundo con una filosofía muy específica o una manera de trabajar, como dices, que es el altruismo eficaz. Y si lo sintetizas así a lo más fundamental, el altruismo eficaz es mejorar al mundo basado en la evidencia científica y la razón, versus dejar que el sentimiento sea la única guía en qué trabajar. Y eso es tan simple como decir, si puedo ayudar a 5 personas versus ayudar a una, debo de ayudar a 5. Y eso, cuando se pone así de simple, es algo obvio para prácticamente todo el mundo. Pero cuando sigues esas consecuencias lógicas, esas premisas, y asumes también, por ejemplo, que las personas no valemos diferentes si vivimos en un país o en otro, o si tenemos un color de piel versus otro, esas premisas muy básicas te llevan a conclusiones muy radicales de decir, entonces, mi dinero, tengo una responsabilidad moral de hacer que este mismo dólar, que solamente hay uno, que creo que eso es importante mencionar, ahora toco eso, tengo que hacer que llegue lo más lejos posible en cuanto a su impacto. Y esto es importante porque el pool, la cantidad de dinero que va a filantropía de un año a otro es más o menos constante. No crece mucho, a veces dependiendo cómo se comporta el mercado, incluso baja. Entonces son una cantidad de recursos limitados para una cantidad de problemas que hay en el mundo o cuestiones en las que podemos trabajar infinitas. Y entonces, si eres una persona seria, tienes que enfrentarte con la situación de que tienes que tomar una decisión de qué puedes fondear y qué no, porque no hay dinero suficiente para solucionar todos los problemas del mundo. Y ese es, digamos, la esencia del altruismo eficaz, es tener un sentido de responsabilidad de hacia dónde va tu ayuda. Claro.
Y eso no, y voy a hacer un último Sí, caveat, eso no quiere decir que la gente no debiera ayudar a también dejar que el corazón dicte mucho de hacia dónde va, pero que a veces el corazón dicta todo. Y creo que es importante, en la medida de lo posible, poner este otro lente de decir, ok, quiero ayudar a la gente. Ese es uno de los mejores sentimientos que alguien puede tener. Y si eres capaz de decir, voy a quitarme un poco estas preferencias que potencialmente no sean tan racionales, de decir, soy mexicano, solamente puedo ayudar a los mexicanos, cuando posiblemente, no sé, después del terremoto en Haití, podías haber ayudado, hecho mayor diferencia ayudando a alguien en Haití que estaba viviendo esa circunstancia, si eres capaz de meter ese segundo lente de razón, de evidencia, de oportunidad, creo que podemos tener un impacto incluso mayor. claro. Y sé que se debate mucho, porque que así, con esta visión, tengo $1,000, entonces no sé, no lo voy a invertir en Estados Unidos, por ejemplo, porque en Estados Unidos voy a tener un impacto mínimo y mejor ponerlo en el país más pobre del mundo, porque ahí voy a tener un impacto mayor. Entonces también tú decías que no hace diferencia entre color de piel, pero hace diferencia mucho en el tema de dónde vives y, y, y hasta te diría en salud, ¿no? Todas estas personas que tienen enfermedades congenitales escasas, que con esta filosofía ya se les quitaría todo el financiamiento. No, creo que tienes toda la razón. O sea, tiene unas consecuencias eh, muy complicadas. Y creo que por eso incluso el movimiento de altruismo eficaz ha tenido una, momento de autorreflexión y decir, tampoco podemos dejar que este lente de una racionalidad extrema y absolutista sea la única guía de hacia dónde va nuestra ayuda. Tenemos que tener, o sea, hay una parte de empatía que es normal que, que Nico le interese más su familia y que no le sea neutral entre ayudar a su hijo y ayudar a un niño extraño que vive del otro lado del mundo. O sea, creo que hay gente que cuando intenta llevar al altruismo eficaz hasta una caricatura de las propuestas, dice, es que entonces te llevaría a tomar esa conclusión. Y sí, si lo tomaras de una manera un poco burda, pero creo que el mismo movimiento ha tenido este momento de reflexión digamos, de crecimiento, de madurez, de decir, no, no podemos llevar esto hasta las consecuencias extremas. La cuestión es que creo que muchas veces la discusión parece obviar o oscurecer el hecho de que a día de hoy prácticamente toda la filantropía se guía solo con el corazón y no con la parte numérica de evidencia. O sea, hay una experiencia que se utiliza mucho como ejemplo, que hubo una organización que se llamaba Pumps for Africa, que creo que era, y ponían unas bombas para sacar agua del suelo y se hacía con unos como jueguitos que los niños iban a empujar supuestamente, y eso iba a sacar agua del suelo, iba a permitir a las mujeres en algunos lugares remotos de África sacar agua mientras los niños estaban jugando y evitar tener que ellas caminar mucho para obtener el agua o tener que ellas sacarla. Entonces, sonaba genial. Levantó miles de millones de dólares porque sonaba perfecto, el concepto era increíble. Y luego, cuando empezaron a ver realmente el impacto de la organización, la cuestión es que para los niños, para jugar y divertirse cuando empujan este juego que da vueltas y vueltas, ese juego tiene que tener cierto momentum, tiene que moverse rápido, tienen que poder subirse y que la cosa siga dando vueltas, porque si no, no es divertido, si no, están empujando
el jueguito, y entonces lo que se dieron cuenta una vez que hicieron un randomized control trial, que es básicamente mirar a la evidencia de qué está sucediendo, los niños no jugaban con él porque era aburrido, las mujeres ya no tenían los pumps tradicionales y entonces estaban teniendo que empujar ellas el jueguito y eso los hacía sentirse humilladas de estar empujándolo porque se siente un poco como un burro dando vuelta a una noria. Y entonces había levantado una cantidad estratosférica de plata para una intervención que en papel era genial, en la realidad era terrible, pero la gente, al no querer incorporar esta evidencia que era clarísima, esta organización pasó, o sea, más allá de cuando se hizo esa evaluación, siguió años levantando millones y millones y millones de dólares que se podían haber destinado a una cosa que hubiera tenido un impacto real, ¿no? O es como la gente que manda laptops para el colegio rural de no sé dónde, de un lugar donde no tienen internet. Es como la evidencia y el impacto real es lo que importa y no nada más. Lo que debiera importar en la filantropía no es cómo te hace sentir a ti como donador, sino cómo impacta a tu beneficiario. Creo que ese es como el cambio fundamental de visión. Y creo que a mí me gusta como estamos así cerrando este tema justamente y como tú dices, de cierta manera tú escoges tu causa, la que sea, pero hazla de la manera más efectiva, ¿no? Y correcto. Entonces no es un tema de escoger entre la salud de tal o el bienestar de otro, es como escoges tu causa, lo que más te importa, que a veces es difícil, ¿no? Solo esta parte, pero hazlo de la manera que más efectiva, más eficiente. Quizás ahora que cerramos este tema, tú eras como empleado antes de volverte emprendedor. ¿Cómo fue? ¿Qué aprendiste en el camino de ser empleado y lo tienes de cierta manera resuelto, ¿no? Recibes tu sueldo, todo bien, te dicen qué hacer, te ponen tus objetivos, bueno, en finanzas no tanto, pero horarios fijos, pero no tanto. Y te vuelves emprendedor. Emprendedor, además te pasas de capital privado, de todo este sector, a ONG. O sea, mundo así, muy opuestos. ¿Qué aprendiste tú? ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes en esta transición? Mira, uno, suena obvio, pero creo que yo cuando trabajaba, con mis trabajos de antes, cuando veía a la gente que decía, es que yo amo mi trabajo, la verdad es que yo pensaba, eso, está diciendo eso. Nadie realmente ama su trabajo porque a todo el mundo nos pagan por trabajar precisamente porque es una cosa que no da placer. Y entonces la teoría económica dice que tú sacrificas tiempo libre por trabajo, porque te dan un sueldo, porque el trabajo no es divertido. Y entonces una cosa que aprendí cuando cambié a tener mi propio proyecto, a hacer algo de lo cual yo estaba apasionado, era darme cuenta que no, que el que estaba mal era yo. Claramente hay gente que ama su trabajo, ahora yo soy uno de esos, y que una vez que amas su trabajo, yo no sé si esto le sucede a todos, pero yo, no sé, iba a una conferencia de real estate, y bueno, estaba ahí en la conferencia tratando de encontrar nuevas oportunidades de inversión, pero se sentía como trabajo, se sentía que tenía que estar ahí. Y siempre pensé, es que yo soy una persona introvertida, no me gustan las conferencias, no me gustan los... Y en cuanto cambié y disfruto mi trabajo, voy a una conferencia y me siento como que estoy en una tienda como niño en tienda de juguetes. Hay tantos estímulos, hay tantas cosas que quiero hacer, tantos proyectos increíbles, gente que me inspira. Entonces, eso fue un cambio de 180 grados en ese darles sentido a mi trabajo. Tanto que ahora que voy a una conferencia, mi esposa me dice que ya voy a mi camp de verano, porque voy todo así. La segunda es que, de nuevo, no es para todos. Yo creo que es un tema de personalidad, pero esta sensación de agencia, de decir, mis decisiones en una empresa grande tienen un impacto, pues, proporcional al tamaño de mi rol. Y al ser emprendedor,
esta idea de sentir mis decisiones o hacen que un proyecto vuele y despegue y tenga un éxito rotundo, o se nos acabe la plata y tengamos que cerrar la cortina y decirle a todo el mundo que todos para su casa. Esa sensación que se habla todo el tiempo como es sin duda una presión que los founders con la que tienen que lidiar, pero también es un tema de adrenalina y de empujarte a buscar soluciones distintas. O sea, creo que esa idea de cuando nos dijeron, tu idea es una tontería, si hubiera sido un trabajo en el que vas de 9 a 5, igual no hubiera tenido ese drive de decir, ahora voy a hablar con otros 200 especialistas para encontrar el nicho específico donde esto va a tener un impacto. Y esa sensación de decir, yo claramente tenemos un equipo que es fantástico, pero decir, yo jugué un rol importante en cómo se desarrollaron las cosas, es una sensación que para mí da un nivel de satisfacción que me fue difícil encontrarlo a mí personalmente dentro de una organización grande. Y como líder, tú liderabas 5 personas en este fondo, ¿no? Y ¿cuáles fueron los mayores cambios para ti y qué aprendiste en el camino pasando de ser un líder en una empresa que no era la tuya a ser un líder en una empresa que es la tuya? Management de gente se volvió un tema mucho, mucho más importante como líder, porque, o sea, hay esa sensación de sobre todo en un proyecto nuevo versus en una empresa grande, una sola persona que no está funcionando, una sola persona que trae problema al equipo, una sola puede desestabilizar por completo un proyecto, sobre todo al principio, porque al final una persona es una de 4 o una de no sé qué. Y esto que se habla siempre de los primeros empleados de una startup tienen una influencia importantísima en el desarrollo de una startup. Eso no se siente. En una empresa grande somos todos un poco fichas, siento yo, unas fichas más valiosas que otras, si piensas en el ajedrez, ¿no? Pero en una startup es casi como cuando se está gestando un bebé, estas primeras células que nacen, esa primera división de las primeras células en una startup pueden hacer que ese proyecto sea viable o se vaya abajo. Entonces creo que eso fue un tema importantísimo. ¿Y cómo lo aplicaste? Y ¿Tuviste que despedir a la gente o reclutaste de una manera específica? ¿Cómo lo hiciste? ambas, creo que reclutamiento fue una cuestión que lo hicimos mucho, mucho más con más cuidado de lo que hacía, imagino, antes. Además, porque siempre en una empresa grande hay un equipo entero que ve a una persona y hay esta como dilución de responsabilidad de una decisión. Y acá éramos mi co-founder y yo, desde escribir el anuncio hasta diseñar la prueba que les íbamos a poner, hasta la entrevista. No sé, lo hicimos de una manera como mucho más sistemática. Y sí, tuvimos que dejar ir a gente, ya sea porque los skills los juzgamos mal y al final no quedaban bien en el rol, o porque la personalidad la juzgamos mal y al final esta persona no era una jugadora de equipo, o incluso porque la organización cambia tanto en estos pivotear de las startups. De pronto hay un rol que es muy importante cuando la estrategia es una, pero cuando se hace el pivot, de pronto ese skill que parecía fundamental de esa persona que contrataste para que hiciera ese proyecto increíble que tenías pensado, cuando ese proyecto muere, es posible que esa persona se pueda reubicar, pero también es posible que entonces que ya no tiene cabida en la organización. Entonces, tomar esas decisiones siempre es complicado. Y no sé, las ONGs siempre son un poco más... dado que parte de lo que trae una ONG no es el sueldo, sino esta idea de misión, se crea un apego distinto entre la gente que trabaja en una ONG
creo yo, no sé si esto es replicable 100% a otras ONGs, pero cuando se va alguien, se siente como que se te va este cuento que dice la gente de no, como familia. No es familia, que al final la gente no es familia, pero sí se siente como camarada, no sé, en lugar de compañero de trabajo. Entonces Claro. es más fuerte. Algo que me llama la atención es que al final, 3 años después de empezar este proyecto, eras el CEO y decides salirte. De no ser el CEO y solo, entre comillas, solo te quedas como presidente de la junta directiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomaste esta decisión? Eh, creo que fueron dos cuestiones. La primera es este tema del plató. Creo que se lo juzgué mal. Creo que ahora, sobre todo mi cofundador y la persona que me reemplazó, han encontrado otros nichos que yo en su momento francamente no vi y que están volviendo a darle otra vuelta de tuerca a la organización y llevándola como a Stream Welfare Project 2.0. Y esa parte no la vi. Pero sentía que habíamos encontrado el modelo de trabajo de esa organización, que era el modelo ideal para tener el mayor impacto, y estaba muy enfocado en tenemos que extraer todo el valor posible de este modelo de trabajar y sacarle más jugo y perfeccionarlo y hacerlo más eficiente y encontrar partners que fueran más efectivos y más baratos y más rápidos. Pero siempre se sentía como ya una vuelta de tuerca incremental y no un cambio transformacional, digamos, de la organización. Y, y estaba llegando a ese punto donde decía, estoy en mi comfort zone. También mi co-founder y yo siempre pensamos, creo que lo que nos gusta es empezar un proyecto de cero y ya una vez que encuentra en las empresas, las empresas pueden crecer a miles y miles de personas. Las ONG, sobre todo en el mundo del altruismo eficaz, suelen ser como pequeños SWAT teams normalmente. O sea, mi organización tiene una docena de personas y eso es más o menos un tamaño bueno para la cosa en la que nosotros trabajamos. No veía que fuera a tener un crecimiento así exponencial, que como digo, creo que me equivoqué, pero fue eso y aunado con que tuve a mi hija, tomé algo de tiempo cuando nació mi hija, me tomé un mes, habíamos montado un equipo muy bueno. Cuando tomé ese mes y volví, la persona que me reemplazó, que habíamos reclutado para que hiciera un poco un trabajo similar al mío, lo estaba haciendo fantástico. Y con esta filosofía del altruismo eficaz que siempre te está empujando a dónde es que tengo más impacto, dónde es que tengo más impacto, eh, no pude evitar la pregunta de decir, ok, si vuelvo a mi organización, ¿qué tanto más voy a agregar a la organización? ¿Voy a ser una persona más que hace un trabajo similar a este otro que lo está haciendo también bastante bien? ¿Es esa mi posición de mayor impacto? ¿O esta organización la fundé, mi mayor valor agregado fue lanzarla, encontrar el modelo de trabajo, posicionarla y ahora tengo que buscar un nuevo rol? Y decidí que al final era la segunda. Y como dices, estoy en el consejo y soy un miembro muy, muy activo del consejo, hablo con el equipo múltiples veces al mes, pero ya no soy la persona que está haciendo, digamos, el día a día. Okay. Y ese separar costos trabajos, ese delegar, sobre todo algo que me parece como, suena ridículo, pero humor me, un poco legado. Es como en algún momento yo quise tener un impacto positivo a escala en el sufrimiento animal. Y creo que al crear esta organización lo logré. Y estoy muy orgulloso de la organización. Soltarla costó mucho trabajo, mucho. No, delegar no es algo que me salga natural. Pero cuando me ponía, cuando era realmente autocrítico, decía, eso va a tener mayor impacto y yo lanzar otro proyecto y encontrar la siguiente cosa que tengo y la siguiente. Creo que ahora tengo el virus este de serial founder, que me gusta empezar nuevos proyectos y entonces en eso Claro, estoy.
Claro, y al final no se dice mucho, y muchos emprendedores lo piensan o lo sienten, que los que más les gusta es el 0 a 1, ¿no? Pero después escalar, más el tema management, estos cambios incrementales, para muchos es un poco el plato, ¿no? Y la verdad, es aburrido, ¿no? No lo dijiste así, pero cuando mencionabas que lo que te gustaba es la adrenalina, es esto, un poco. Y también lo que no veía venir en tu respuesta es aplicar un poco esta filosofía del altruismo eficaz, de donde yo tengo mayor impacto, es que es un ejercicio de bastante humildad, ¿no? A ver, aquí soy el mejor, aquí en este momento o no. Y esto es bastante difícil para muchos founders que no quieren irse porque es su bebé, porque es su legado, porque lo que sea. Y no es fácil admitirlo. Yo he acompañado varios así, pero al mismo tiempo, como lo digo, ¿no? Es un ejercicio de bastante humildad. Lo que me llama la atención es que ahora eres consultor, ¿no? A ver, ¿dónde está el 0 a 1 aquí? ¿Qué tan aburrido estás estos días? Es una Y muy te buena veo pregunta. sonreír, entonces estoy tocando un punto sensible, yo creo. Sin duda. Em, a ver, creo que cuando estaba volviendo, dado que me había dado cuenta que esto de consultar expertos y gente cuyo juicio valoro mucho, intenté hacerlo de nuevo. Dije, ahora lo voy a aplicar a mí, al business plan de Andrés. Y hablé con muchas personas que respeto mucho en el nicho en el que yo trabajo, de la filantropía, y les preguntaba, ¿dónde es donde más puedo agregar valor? Y por lo menos en el mundo de los animales y en la otra parte en la que también trabajo ahora, que es AI Safety, que es como el proyecto de asegurarse que la inteligencia artificial avanzada sea beneficiosa para la humanidad, hay una necesidad de capital brutal. El mundo de profesional que trabaja para mejorar la vida de los animales recibe más o menos $200 millones al año, que es muy poco relativo al tamaño del problema. Y la mayor parte de los líderes de organizaciones que se dedican a la protección de los animales ven el tema de hacer levantamiento de fondos como un mal necesario, pero que intentan evitarlo en la medida de lo posible. No les gusta, algunos son más buenos que otros, y, y hay mucho trabajo que hacer y hay poca plata que se está destinando a la causa. Entonces, uno de las recomendaciones que me dio todo el mundo con quien hablaba sobre este tema, me decía, el movimiento necesita más plata y yo estaba particularmente bien posicionado para ser una persona que ahora uno de mis roles, de mis sombreros es levantar plata para el movimiento de manera transversal. Es decir, yo ahora busco filántropos que tengan el interés de mejorar las condiciones de vida de los animales de granja a nivel global. Y entonces levanto capital para el movimiento, ya no para mi organización, sino para todas las diferentes organizaciones que se dedican a intentar mejorar las condiciones de vida de los animales que están en un sistema de producción para consumo humano. Y eso era un rol que es bastante entrepreneurial. Nadie en el movimiento lo estaba haciendo. El movimiento animal llevaba muchos años hablando que alguien debería de hacer esto porque necesitamos crecer el pie que se va para fondear estas organizaciones que están haciendo un trabajo muy valioso. Y encontré este rol en el que estoy ahí un poco de mercenario levantando capital para otras organizaciones que están haciendo trabajo muy bueno. Esa es una parte de lo que hago ahora. Y la otra, que esa es en donde está realmente mi curva de aprendizaje de nuevo vertical, es levantar capital también y encontrar a dónde destinarlo para organizaciones que se dedican a asegurarse que la llegada de inteligencia artificial avanzada sea beneficiosa para la humanidad y que no termine teniendo estos impactos negativos que a veces escuchamos en la prensa, como, no sé, que reemplace por completo a
los humanos en ciertos trabajos y entonces haya una pérdida de trabajo a escala enorme y temas así. Ahora me dedico a eso y entonces ahora estoy aprendiendo mucho, tanto de inteligencia artificial como el esfuerzo de cómo asegurar que esto nos vaya bien para todos. Entonces estoy de nuevo en esa curva de aprendizaje vertical, que entonces, como verás, he cambiado muchas veces de finanzas a camarones, a inteligencia artificial y Ajá. bueno, veremos cuál es la ¿Y siguiente. te ves empezar de nuevo una organización? Sin duda. Creo que, em, sin duda, esto es, digamos, creo que una startup, este rol es un pequeño equipo medio startup y dentro de la fundación en la que ahora trabajo, pero eventualmente tendrá, digamos, velocidad crucero y creo que a mí me llamará eh, más tarde, más temprano que tarde puede ser, un nuevo proyecto, sin duda. Ok, buenísimo. Quizás para cerrar, primero te quiero agradecer mucho estar en Innovadores Sin Filtro, porque sé que tú tienes y has tenido oportunidad de estar en medios ah, muy reconocidos, muy visibles. En particular, fuiste invitada en el Daily Show. Tu entrevista ha acumulado cientos y cientos de miles de vistas y estás aquí en Innovadores Sin Filtro. Pero no puedo dejar de pensar en esta pregunta de ¿por qué estuviste en el Daily Show y cómo fue esta experiencia? Eh, el Daily Show tiene, bueno, dada el trabajo tan extraño que hace mi organización, creo que ha llamado la atención de algunas de algunos nichos de los medios y en particular hubo una controversia en Substack sobre si nuestro trabajo era la cosa más valiosa del mundo o la cosa más inútil. Y claramente nosotros tenemos nuestra perspectiva, pero hubo una controversia que llamó la atención de algunos filósofos, de algunos medios, de algunos escritores, y llegó al inbox de la gente de Daily Show y dijeron, este es justo el tipo de proyecto que nos gusta. Y yo cuando les pregunté, ¿a qué te refieres? Dijo, proyectos que en la superficie parecen una locura, pero una vez que rascas un poquito, son proyectos que, en palabras de los propios productores del show, son proyectos importantes que queremos darle visibilidad. Entonces, si tu audiencia tiene la oportunidad de ver el video, verán que es un poco este arco narrativo en el que se empieza un poco haciendo burla de la idea de Shroom Welfare Project y mi carrera y demás, a este punto en el que el presentador se convence de la importancia de reducir el sufrimiento animal a escala e incluso sale a levantar capital, según él, a las calles de Nueva York para apoyar nuestra organización. Pero fue una experiencia muy interesante, eh, de mucho estrés, porque esto no se alcanza a ver, y no sé si así sea siempre, pero en específico así fue la grabación nuestra. Grabamos durante 3 horas y media y al final el clip son 5 minutos. Entonces, la manera en la que fueran a editar esas 3 horas y media, que te imaginarás que hablamos de todo, podía haber salido de cualquier forma que ellos lo hubieran querido poner y al final fue una manera de mucho humor, pero en el que creo que al final se vuelve evidente el apoyo que da el programa al trabajo que está haciendo la organización. Buenísimo. Pero Pues son 5 minutos divertidos. Claro, pues aquí no vamos a cortar nada, todos vamos a poder escuchar tu historia completa y me encantó de lo que hablamos. Pasamos de tu transición profesional, de este dolor un poco financiero que hubieras podido sentir y que entendí que no, al final tú ya habías alcanzado sus objetivos y pasar de este mundo
financiero, altas finanzas, al mundo de las ONGs en una causa muy específica, invisible, lo podemos decir, ¿no? Total. Entonces, totalmente invisible, que lo hiciste más visible, incluyendo el Daily Show, así lo hiciste muy visible. Creo que aquí el tema de retorno sobre tiempo invertido es más alto que cualquier otra cosa que hubieras podido hacer, y todo lo que aprendiste en el camino y ahora lo que estás haciendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber participado en el podcast. Quizás para cerrar, una cosa más que quisieras agregar que no hemos hablado. Que creo que, esto lo he escuchado de varios de tus entrevistados. En la medida en la que sientas que tu audiencia que les interesa lanzar un nuevo proyecto, seguramente que tienen que considerar sus condiciones de vida y demás, pero que a mí me cambió mi relación con mi tiempo profesional, con ese sentido de significado en mi trabajo y demás, y creo que sobre todo tuvo que ver con ese sentimiento de agencia y de que mis decisiones importan y demás, y que entonces se lo recomiendo a todo mundo que sea una persona que no puede evitar construir algo, o que tiene esa necesidad de sentir esa adrenalina de que sus decisiones están teniendo un impacto en el mundo. Claro. Y te agradezco muchísimo tu tiempo y que me hayas dejado la oportunidad de hablar con tu audiencia, Nico. Me encantó platicar, igual que las veces que nos hemos visto en persona, y mil gracias. No, gracias a ti, Andrés. Gracias por todo y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.